Buenas tardes, mi nombre es Edison da Silva y voy a hablar un poco sobre los capacitores y los inductores. Comenzando por los capacitores. Los capacitores son un componente básicamente constituido por dos conductores separados por un aislante. Dichos conductores son cargados cada uno de carga eléctrica negativa y otro de carga eléctrica positiva. Los capacitores tienen la capacidad de almacenar carga y luego soltarla o liberarla durante un periodo de tiempo. En los capacitores se mide la capacitancia, que se mide en faradios. El faradio es voltio por columbio. El voltio es la tensión o el voltaje y el columbio la capacidad de almacenamiento. Okay. Los capacitores en el ámbito industrial son muy utilizados, ya que debido a su capacidad de almacenar energía, se han utilizado mayormente. Lo que yo he logrado visualizar gracias a mi trabajo es que se pueden utilizar como capacitores de arranque para motores. Son aquellos capacitores que ayudan a darle la primera ignición a un motor, dándole la primera liberación de corriente o tensión. Se usa más que todo en motores eléctricos monofásicos. También puede ser utilizado como dispositivos de almacenamiento de energía para algunos circuitos, como sensores en los sensores y en los transductores, para las señales de ondas eléctricas y de ondas acústicas. Se utilizan para su filtro y para su control. Se usan también como sintonizadores de frecuencia, se usan en computadoras, en fuentes de alimentación, como osciladores para aquellos que, en los osciladores, que son aquellos que traducen una corriente eléctrica alterna a continua o viceversa, y en los tubos fluorescentes, en las lámparas, las lámparas de tubos fluorescentes, así como también tienen su transformador con sus inductores, que ya vamos a hablar sobre eso. Tienen también pequeños capacitores que ayudan con el voltaje. Para medir el correcto funcionamiento de un capacitor, se puede medir con un amperímetro, o con una pinza voltiamperimétrica, o con un tester o Megger, dependiendo del cual se posea. Dependiendo de cuál se posea, hay algunos que traen la selección para medir capacitancia. Esta tiene un símbolo como de dos T opuestas y los mide en faradios. El faradio es una medida o una magnitud muy grande, así que normalmente se mide en microfaradios o nanofaradios. La inductancia o el inductor. Los inductores, los inductores funcionan de acuerdo al fenómeno de autoinducción, almacenando energía en forma de campo magnético. Normalmente están constituidos por una bobina o enrollado de hilo de alambre de cobre o hilo de conductor de alambre de cobre esmaltado. Los inductores son muy ampliamente utilizados debido a su funcionamiento. Los inductores tienen como funcionamiento prioritario la oposición al paso de la corriente. Sin embargo, también tienen la capacidad de producir un campo magnético cuando la corriente pasa a través de él. Si tenemos, por ejemplo, un inductor y tenemos un amperímetro, lo ponemos en serie con inductor y pasamos a través de él una corriente. La corriente, cuando pasa a través solamente del amperímetro, puede medir, digamos que mide un paso de corriente de 1 amper. Cuando lo pasa a través del inductor va a medir 0,8 amperes, porque este, prioritariamente es un opositor al paso de la corriente, y esto es solamente si el inductor tiene como núcleo de aire. Los inductores vienen con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, que normalmente es un material ferromagnético. Al tener un material ferroso o un material ferromagnético como núcleo, el inductor tiene una capacidad óhmica más grande. Por lo tanto, si por ejemplo, tomando el ejemplo que ya di, tenemos un inductor tiene una capacidad óhmica que disminuye el paso de la corriente de 1 ohmio a 0,8 ohmio, al introducirle un material ferromagnético puede incluso cortar totalmente la capacidad de circulación de corriente. ¿Por qué? Porque está almacenando toda esa energía y la está convirtiendo en forma de campo magnético. Es muy ampliamente utilizado
los inductores. Por ejemplo, el ejemplo más icónico y el ejemplo más importante que le puedo dar es los motores. Los motores de corriente alterna usan inductores, que son bobinas. Usan bobinas para el movimiento del motor. Convierte energía eléctrica en movimiento rotatorio. De tal forma que los motores, por ejemplo, los trifásicos, que yo los he manejado, yo trabajo con ellos, los motores trifásicos tienen tres bobinas en su interior. Estas tres bobinas, al pasar corriente a través de ellos, generan un campo magnético que hace girar el rotor. Ese, la energía del rotor que se transforma en movimiento rotatorio es la que se utiliza para diversas funciones, desde molinos, desde un portón, desde ascensores, elevadores, entre otros. Así como también son utilizados en motores, son utilizados también en electroimanes, electroimanes, transformadores, tubos fluorescentes, en los transformadores, los tubos fluorescentes, electroválvulas, relés, contactores, sensores inductivos. Es algo muy peculiar la parte de los sensores inductivos. Un sensor inductivo no es más que un, una bobina o un embobinado por el cual está pasando voltaje, el cual detecta la cercanía de cierto tipo de material, ya sea metal, ya sea incluso puede ser otro tipo de material, puede ser un material no ferroso, dependiendo del ajuste que uno le dé al sensor. Y bueno, debido a su amplio uso de los capacitores y los inductores, es muy importante saber también su saber si están en su correcto funcionamiento, si funcionan de manera correcta. Para medir la inductancia se utiliza también el amperímetro, el Megger o el tester. Se puede utilizar midiendo el paso de la corriente a través de él. Y este, por supuesto, si, ¿cómo decirlo? Si la bobina no está abierta, es decir, si no está dañada, si no está corta, si no está cortada. Al ver que fluye la corriente y que así como fluye la corriente, también hay una disminución del amperaje, que es normal debido a la bobina, se sabe que el inductor está funcionando de manera correcta. Y bueno, esto fue todo por ahora. Muchas gracias.